Chicos, ¿qué tal? Aquí su servidor Eloni Sama trayendo un nuevo video para este bonito canal. Bueno, hoy les traigo el capítulo siguiente de esta bonita historia. Por el momento pues vamos a estar trayendo tan solo 2 o un video cada semana, por cuestiones de que no estamos ocupados ni nada, tan solo que tenemos dolencias. Me agarró el dolor de la ciática y más aparte tengo que acostumbrarme de nuevo a trabajar. Tengo problemas pues ahí más o menos que tengo que resolver primero para entrar 100% a esto de YouTube. Realmente me gusta hacer estos videos porque me motivan y me hacen disfrutar el tiempo de escribir, como hacer otro tipo de cosas como las miniaturas, como ayudar a mis compañeros. Y bueno, el momento que quisiera pues dedicarle a esto 100% pues no ha llegado todavía. Estoy tratando, chicos, no les miento, a veces trato de ya dejar en claro qué es lo que quiero. Y pues esto es lo que quiero, chicos, estar subiendo videos, estar enfocándome en mi vida. Y pues a veces sí se me hace difícil porque a veces en cuestión trato de ser fuerte en algunos temas, en algunas situaciones de día a día de mi vida cotidiana, chicos, pero por tanto que me descuidé en mi autoestima, en mi vida personal, y pues llegó muchas cosas que cambiaron mi vida, no he podido. Así que estoy tratando, chicos, estoy tratándome de perdonar, estoy tratando de perdonar a las otras personas, aunque ya las perdoné, pero no sé, el chiste es que me estoy adaptando al hecho de que estoy solo, chicos. Realmente ya no es decir que estoy solo estando triste, sino estoy solo estando tranquilo, haciendo lo que me gusta, grabando videos y haciendo realmente dinero en mi trabajo en el restaurante y ayudando a la gente, siendo amable. Cuando se da la oportunidad ayudo a los más necesitados, y pues ahí sé que Dios es grande y pues se regresan las cosas. Así que bueno, por el momento pues Él me ha ayudado mucho y creo que haciendo las mismas cosas que hacía antes pues voy a volver a ser yo. Realmente cuando empecé a dejar el hecho de pues ya no tener los mismos malos hábitos, cambió realmente mi vida y creo que está volviendo otra vez a dejar esta persona, a dejar los malos hábitos. Creo que el hecho de caer de nuevo a una enfermedad me está dando cuenta que pues debo de cambiar mis hábitos, debo de comer bien, debo de estar bien conmigo mismo. Y pues bueno, ¿qué más puedo decir, chicos? A veces pues aunque uno quisiera realizar algunas actividades como pues a uno le gustaría, pues a veces no se puede, pero estamos tratando de realizar todo lo posible para llegar a un punto de decir, ¿sabes? Tengo demasiado tiempo, tengo demasiada energía y pues ahí vamos a enfocarla. Y pues aquí realmente me gusta, me apasiona realizar este tipo de videos, el grabar, el estar hablando con ustedes. Tan solo no se ve porque a veces por el tanto de estar pensando en los problemas, tanto pensar en el hecho de que
a veces si la vida tiene sentido, enfoca que pues no quiero hacer esto, pero es cuestión de que las decaídas, las levantadas, tratar de decir tú puedes, tú realmente puedes hacer esto, me motiva, pero llega el momento que también no todos los días son felices, no todos los días son tristes, no todos los días son enojados. Así que me estoy dando cuenta de eso. Y pues por el momento creo que vamos bien, chicos, vamos bien. No es algo que tenemos perdido todavía. Y muchas gracias por seguir viendo este contenido. La verdad agradezco a esas 90, 80, 50, 20, 10, hasta 5 personas que se dan la oportunidad, se dan el hecho de decir, ¿sabes qué? Pues no tengo nada que hacer, tengo un tiempo libre, puedo ver este video. En serio, se agradece de todo corazón. Vamos a echarle más fuego a esto, más fuerza, y creo que vamos a lograr, siendo sinceros, vamos a lograr nuestra meta de 20,000 suscriptores terminando este año. Es algo que quiero hacer, es algo que quiero terminar, y creo que podemos hacerlo. No solo falta cuestión de ponerme las pilas yo, y pues ya estamos aquí. Así chicos, les quiero decir unas cositas. Si van a tener una relación, si van a tener a una persona que pues a ustedes les gusta y todo, no lo hagan estando mal. ¿Cómo lo pueden saber si están mal? Es que realmente se estresan demasiado, realmente tienen muchos problemas. A veces el tiempo que se dedican ustedes no es suficiente y piensan, no, otra vez voy a ir a trabajar, otra vez voy a hacer esto, otra vez. Ya se empiezan a amargar la vida así. Tómense un respiro, hagan lo que a ustedes les gusta, distraerse lo más que se puedan, pero ustedes solos, chicos. Ya llegará el momento de decir, ¿sabes qué? Ya estoy bien en mi vida. Primero hagan las cosas que les apasionan, las cosas que a ustedes realmente les gustan, chicos. Después se enfocan en una relación. Los digo por experiencia, chicos. Realmente lo que van a suceder es que se van a romper, van a chillar como niña, y pues otra vez volver a empezar donde no saben dónde se habían quedado. Pero pues el chiste es que si están mal, no entren en una relación. Creo que eso ya lo saben, pero yo, como estoy chamaco, todavía hay muchas cosas que experimento en carne propia, y pues creo que no está de más decirles que pues piensen bien las cosas. Realmente creo que es algo que se debe de decir cada día, que pues si van a estar con alguien, entreguen su 100%, chicos. ¿Vale la pena? Yo creo que sí, vale la pena, porque van a compartir momentos lindos, van a compartir momentos que realmente no comparten con nadie, con sus amigos, ni con nadie, sino van a crear un vínculo que tal vez sea nuevo para ustedes, y creo que les va a ayudar a largo plazo como a corto plazo a cumplir un sueño, como una meta, o como una mejoría en su vida cotidiana, como su persona. El hecho de que tengan 16, 17, 18, 20 o tengan un poco más de edad, pues ustedes, aunque ustedes no lo crean, pueden aprender de la persona que están, pueden aprender de la persona que es adulta, de la persona que es apenas un niño. Y pues el hecho de que ustedes observen cosas que tal vez a ustedes les pueden ayudar a más adelante,
Eso, eso habla muy bien de ustedes, porque no todos somos sabios, sino seguimos aprendiendo cada día. Así que pues nada más ese consejo, chicos. Creo que sería todo, chicos. Nos vemos en un próximo video. Bye. Capítulo 49, víspera de la salvación. El grupo de Tanjir seguía corriendo a toda velocidad con la vista puesta en la meta hacia la que los guiaba su cuervo Kasugai, que era el lugar de descanso de su peor enemigo. No sabían cuándo Musan iba a revivir por completo, pero si tenían alguna esperanza de poner fin a su hegemonía demoníaca sobre Japón, tenían que llegar a él antes de que ocurriera el peor de los casos. Mientras corrían, saltando sobre un hueco en el piso, su cuervo graznó y los alertó sobre una de las actualizaciones más recientes de la batalla que se desarrollaba dentro de Infinity Fortress. Tan pronto como se mencionaron los nombres de Muichiro y Genya como las víctimas del conflicto con el demonio Utermo Onwan, Tanjiro y Shinobu se estremecieron hasta la médula. Shinobu logró mantener la compostura, pero Tanjiro, habiéndose acercado a ambos, bajó la cabeza y comenzó a llorar. Están todos muertos. Esta es la realidad, cálmate, Tanjiro, cálmate. Se dijo a sí mismo mientras se limpiaba las lágrimas y seguía corriendo junto a Shinobu. Él la miró y ella tenía la misma mirada en su rostro que él. Ambos saben que algo así podría pasar, casi le pasó a ella después de todo. Solo podían continuar con su objetivo hasta que se completara. Eso es lo que Muichiro y Genya hubieran querido que hicieran, si todavía estuvieran vivos. Tanjiro solo deseaba haber tenido la oportunidad de despedirse de los dos antes de que se fueran. Shinobu se sentía de manera similar, pero gracias a su experiencia, aunque ciertamente no era tanta como la de algunos de los otros Ashira, pudo mantener la compostura mejor que él. Por supuesto que se sentía triste por sus muertes, pero al igual que la muerte de su hermana, solo la hizo más decidida que nunca a terminar lo que tenía que terminar. Demasiadas personas ya habían muerto a causa de la tiranía de Musan. El derramamiento de sangre tenía que detenerse ahora. Trágicamente, sus deseos de poner fin rápidamente a su gran conflicto durante siglos fueron en vano. Dentro de la cámara más profunda de Infinity Fortress, sus mayores temores se hicieron realidad. Tamayo no aguantó tanto como esperaban. Cuando el primer equipo de miembros regulares de Demon Slayer Corps llegó al capullo de carne que contenía al Señor Oscuro, se les dijo que se retiraran demasiado tarde. Musan lo atravesó y voló por los aires por encima de su contenedor temporal, su cabello ahora largo y de un blanco puro. A lo largo de su cuerpo también había numerosas bocas llenas de colmillos increíblemente afilados, y ramificándose a través de sus extremidades, y alrededor de estas había una masa de color rojo oscuro. Pareciendo como si acabara de salir de un tanque de sangre, fijó su mirada en los asesinos y no mostró piedad al rasgarlos y despedazarlos miembro a miembro con ambas manos y pies. Las bocas también hicieron un trabajo rápido con su carne humana, desmenuzándola y comiéndola tan pronto como los dientes hicieron contacto. Fue realmente una masacre, y todo sucedió en un mero abrir y cerrar de ojos. Los indefensos sobrevivientes de la familia Ubuyashiki que lideraron la operación no pudieron hacer nada para evitar que todos los miembros enviados allí fueran cortados o devorados por el señor demonio. Ni siquiera un cuervo solitario de Kasugai que trató de huir de la escena se salvó de la carnicería. Después de vivir más de 1000 años, perdí el sentido del sabor de la comida, pero ahora que me muero de hambre, es muy delicioso, murmuró Musan con una risa leve mientras las bocas a lo largo de su cuerpo usaban sus largas y bifurcadas lenguas para lamer la sangre humana salpicada a través de su piel. Me estás enviando comida directamente a mí deliberadamente, mis felicitaciones, Ubuyashiki. Musan se humedeció los labios y luego levantó la mano derecha, con un desordenado mechón de cabello alrededor. Era la cabeza de Tamayo, con justo lo que estaba justo arriba de donde solía quedar su barbilla. Su pulgar todavía estaba perforado profundamente en la cuenca del ojo izquierdo, y los pedazos de su sangre se caían poco a poco. Había intentado con todas sus fuerzas resistirse a ser absorbida por Musan, pero al final, fue una apuesta inútil. Ahora, con una mueca maliciosa, Musan sostenía victoriosamente su cabeza como si fuera un premio que acababa de ganar. ¿Cómo es eso, Tamayo? Incluso la medicina de convertir un demonio en humano que usaste todavía no tuvo efecto. Se rió Musan, la respiración áspera de Tamayo como música para sus oídos. ¿Vas a caer al infierno?, jadeó ella. La sien de Musan latía levemente mientras las venas se hinchaban, la resistencia que Tamayo aún oponía a su voluntad lo estaba poniendo nervioso. Hasta ahora, cientos de humanos me han dicho eso.
Pero nunca sucedió, lamento decirlo. Mi esposo, e hijos, devuélvemelos, susurró Tamayo, las lágrimas comenzaban a brotar del único ojo derecho que le quedaba. Entonces muere ahora mismo. Ve al lado de la familia que tú mismo mataste. Con un fuerte ruido de huesos rotos, aplastó lo que quedaba de su cabeza en un instante con su puño. La sangre goteaba de las yemas de sus dedos y caía al suelo a sus pies. Finalmente, nunca más tuvo que preocuparse por esa molestia de mujer, ella ahora era parte de su carne, su ADN se mezcló con el suyo al igual que los innumerables otros demonios que lo molestaban. Sin que él lo supiera, este acto encendería un fuego dentro de cierto demonio que nunca antes había conocido un sentimiento de odio tan fuerte en toda su vida. Consumiéndolo de dentro hacia afuera, cada acción que tomaría a partir de este momento sería hacer de la vida de ese hombre una pesadilla viviente. Lo juró. Mientras esto sucedía, Musan se desató sobre los Demon Slayers apenas advertidos que no pudieron escuchar la orden de Kirilla de retirarse a tiempo. Incluso cuando lo hicieron, no pudieron escapar de la carnicería que se había desatado sobre ellos. Como un desastre natural de proporciones épicas, Musan se abrió paso entre sus filas con prejuicios extremos. Se derramaron galones de sangre en meros momentos cuando el Demon Lord despertó y se enfureció. Iba personalmente a poner fin a la lucha sin sentido que ha sido una espina clavada en su costado durante demasiado tiempo. Primero, los asesinos, luego capturaré personalmente a esos hermanos Kamado y los absorberé. Entonces, realmente me habré convertido en el ser más perfecto imaginable. Kirilla estaba completamente perdido. Su piel se sentía húmeda por el sudor que goteaba de ella, y el terror se apoderó de su corazón con tanta fuerza que se sentía como si se estuviera asfixiando. Escuchar la muerte de los hijos de su padre, y ahora los suyos a través de la herencia, a manos de Musan fue como si lo estuvieran golpeando repetidamente en el estómago. Lo hizo entumecer. Quería vomitar. Parte de él incluso quería darse por vencido debido a sus fallas que ocurrieron tan pronto después de tomar el mando. No llegué a tiempo. Es mi culpa. No pude dar las órdenes correctas. Ahora mucha gente ha perdido la vida por eso, pensó para sí mismo mientras se sumergía más y más en la desesperación. Le temblaban las manos y apenas podía escuchar las voces de sus hermanas acercándose a él. Todos se esforzaron durante cientos de años por este día. Y todo lo que hicimos para derrotar a Musan, es mi culpa que ahora sea, Kirilla-sama. Una bofetada feroz de Kanata lo sacó de sí mismo y lo envió al suelo, su otra hermana, Kuina, jadeó y se cubrió la boca con una mano. Kirilla quedó aturdido por la bofetada, y casi instantáneamente el dolor se apoderó de él y lo hizo volver en sí. Manténgase unido, Oyakata-sama. De sus próximas órdenes ahora. Kanata gritó directamente en su cara, el tembloroso Kirilla ahuecó su mejilla rápidamente hinchada y la miró con asombro. La pelea aún no ha terminado. Unos momentos de deliberación y reflexión hicieron que el joven heredero de Ubuyashiki se diera cuenta de que la actitud que acababa de tener no serviría. Su padre y los hombres que vinieron antes que él también sufrieron la misma presión y dolor. ¿Quién o qué le había dado el derecho a sucumbir? No era su lugar reaccionar de la forma en que lo hizo, y en silencio agradeció a su hermana por traerlo de vuelta del borde del abismo. Había mirado momentáneamente al abismo, y ahora que había regresado, tenía un sentido renovado de determinación para ver los deseos de sus antepasados hasta el final. Con una rápida mirada a los mapas reunidos ante él en su mesa, tenía sus órdenes. Sigue enviando refuerzos a la ubicación de Musan. Haz que los cuervos extiendan más ojos. Tiene un rango de ataque increíblemente amplio, así que asegúrate de no acercarte demasiado a él. Kirilla dijo en primer lugar antes de hacer una pausa para limpiar un poco de sangre de sus labios, el dolor punzante en su mejilla hizo poco para disuadirlo de cumplir con su deber. Reúna a Asira de una vez, ya todos los demás miembros. Vamos a concentrar toda nuestra mano de obra en un solo lugar de inmediato. Cuando sus hermanas regresaron a sus puestos detrás de él, les agradeció por estar a su lado incluso durante ese momento temporal de debilidad. Iba a necesitarlos, más que nunca, para que lo ayudaran a llegar hasta el final. Revivido. Musan ha revivido. Los Asira deben reunirse de inmediato. Kau. ¿Qué? Musan revivió mientras estábamos holgazaneando. Tartamudeó Mitsuri mientras saltaba a un área de piso de tatami que sobresalía para evitar ser aplastada por las secciones de la fortaleza infinita que chocaban. Ella y Obana ya habían estado atrapados en un juego interminable del gato y el ratón con Nakime, cuya biwa le permitía controlar cada aspecto del laberinto de habitaciones, pasillos y estructuras que los rodeaban.
Innumerables veces habían tratado de decapitarla, pero cada vez que se acercaban, el demonio se los negaba y cambiaba el entorno a su alrededor para permitirle escapar. Fue positivamente exasperante, porque incluso con la velocidad y la fuerza mejoradas de Mitsuri, debido a que despertó por completo su herencia demoníaca, todavía no habían podido tocarla. Además de eso, se enteraron de que Muichiro y Genya habían perecido para ayudar a matar al demonio Upermo Onwan, lo cual fue una gran victoria para ellos. Escuchar eso, después de enterarse de las otras muertes de las lunas superiores y compararlas con lo que él y Mitsuri habían hecho, aumentó su frustración. La técnica Blood Demon de la Dama Biwa, su poder no es precisamente el más letal, pero ella puede alargar este juego del gato y el ratón durante años. No puedo apuntar a su cabeza, y tampoco Mitsuri. ¿Cómo diablos vamos a salir de esta? Tanjiro, Shinobu, Kanao e Inosuke se habían enterado de las noticias de su cuervo y ya tenían sus armas desenvainadas, esperando una pelea mientras intentaban unirse con el otro Ashira, antes de que los pisos y las paredes se sacudieran y retumbaran a su alrededor. Se congelaron y casi instantáneamente el escenario cambió a su alrededor. Las puertas se abrían y cerraban, los pasillos pasaban por ellos a la velocidad de los trenes, hasta que finalmente su cámara se conectó con otra, lanzándolos hacia el techo de una especie de comedor con mesas y sillas debajo. Estar en el techo no fue lo que les llamó la atención, porque ya lo habían visto muchas veces mientras estaban dentro de la fortaleza infinita. Era el hombre parado a varios metros de ellos, con un brazo humano amputado en una mano, con su largo cabello blanco manchado de sangre cerca de las puntas. Musan se volvió hacia ellos y con la ligera inclinación de su cabeza hacia atrás, como para afirmar su dominio y posición sobre ellos, miró profundamente en sus almas con sus ojos de color rojo ciruela. Kanao se congeló, al igual que Inosuke. Encontrarse con el difunto Upermo Onwo, Dma, había sido una prueba dura, pero estar de pie ante el mismísimo progenitor de los demonios estaba en un universo completamente diferente. Sin embargo, Inosuke todavía gruñó y trató de permanecer firme, pero el temblor en sus manos traicionó sus emociones. Las manos de Kanao también temblaban, pero no porque solo tuviera miedo. De pie ante ella estaba la única razón detrás de la existencia de Dma, detrás del sufrimiento de tantas personas, así como de la muerte de Kanae. Estaba enojada, y estaba tomando todo lo que tenía para no explotar. Se sentía como si la propia Kanae estuviera allí, justo a su lado, con una mano en su espalda, ayudándola a mantener la compostura. Para Inosuke era casi la misma razón, pero en lugar de Kanae, era su madre a quien apenas conocía. A través de Musan, Dma se convirtió en la razón por la que quedó huérfano. Había perdido una vida que podría haber tenido con ella porque Musan creó ese vil demonio. Y por eso ni siquiera podía pensar en perdonarlo, y mucho menos considerar ese mismo pensamiento. Incluso Shinobu, a pesar de ser un demonio, sintió el mismo tipo de emociones brotar dentro de ella. Claro, había estado nerviosa cuando se enfrentó al asesino de su hermana, pero su propia ira y deseo de venganza lo superaron y casi la mataron. El momento de debilidad y terror que sintió al ver al Señor de los Demonios fue dejado de lado por el resurgimiento de su propio odio, así como por la fuerza que ahora tenía gracias a que estaba con Tanjiro. El joven mismo estaba luchando, por decirlo menos. El solo hecho de ver la cara de Musan hizo que su corazón comenzara a acelerarse. Sus ojos estaban muy abiertos y comenzaban a ponerse inyectados en sangre junto con un aumento en la sangre que fluía por sus venas. Destellos de su familia masacrada y las lágrimas de Nezuko después de convertirse en un demonio plagaron su mente. Todo el dolor y el sufrimiento que Musan había enfrentado a innumerables personas fluyó hacia él. Rui, Amai, todos los demonios redimibles que fortalecieron su creencia de que la malicia de Musan solo los malinterpretó y se aprovechó de ellos. Todos se arremolinaban dentro de su alma, encendiendo las llamas a su alrededor que hirvieron a la superficie en forma de llamas reales que parpadearon en su piel e hicieron que su auri se agitara ligeramente. Su mano se apretó alrededor de la empuñadura de su espada y gruñó, mostrando sus colmillos al hombre que más despreciaba en el mundo. Se necesitó la mano gentil de su novia para sacarlo del borde del desmayo y volverse loco por la sed de sangre. Cuando Tanjiro miró a Shinobu por el rabillo del ojo, también pudo ver las venas abultadas debajo de su piel. Lo que lo sorprendió fue que en un momento de aviso, su ira, junto con la presencia de Musan y el pensamiento de que ella podría no haber estado aquí, ocurrió un cambio.
Junto con sus sentidos ya mejorados gracias a su fisiología demoníaca recién adquirida, su visión ganó una capa completamente nueva de percepción cuando una marca parecida a una mariposa sombreada de púrpura oscuro apareció en su mejilla derecha, debajo de las marcas violetas anteriores que tenía conseguido sobre su transformación. Esto tenía que ser de lo que Muichir había hablado durante su reunión antes del comienzo del entrenamiento de Ashira. Había desarrollado su propia marca Demon Slayer, y sabía que tenía que ser gracias a la presencia de Tanjir de alguna manera. Musan le devolvió la mirada y ver las marcas de su luna superior todavía en los ojos del único traidor que había tenido entre ellos lo enojó. Ver a uno de los Ashira a quien Dma estuvo tan cerca de matar no solo vivo y bien, sino también convertido allí mismo junto a él, era un insulto a la herida. Lo enfureció profundamente, pero lo mantuvo oculto en secreto. No hacía falta ser un genio para descubrir cómo se transformó Shinobu, y pensar que había otro demonio por ahí que podía igualar su habilidad era impensable. Persistente. Eres muy persistente, y eso me aburre hasta las lágrimas. Me enferma desde el fondo de mi corazón. Declaró Musan con una expresión apática en su rostro, la sensación de frío en sus ojos y la agudeza de sus lenguas como lanzas que perforaron sus corazones. Cada vez que abres la boca, solo recuerdas esa tonta idea de vengar a los inocentes. Tus padres, hijos, hermanos, toda esa chusma. Todos ustedes han sobrevivido. Eso debería ser suficiente para ti. Inosuke se atragantó con su propio aliento y Kanao casi lo pierde en ese mismo momento si no fuera por su buen juicio. Las manos de Shinobu temblaban por lo fuerte que estaba agarrando su espada, con la idea de incluso romperla con su propia fuerza pasando por su mente. Tanjir, por otro lado, se quedó completamente inmóvil. Sus ojos se abrieron de par en par y simplemente miró a Musan con asombro. Escuchar algo tan apático y frío salir de la boca del hombre cambió algo dentro del joven. Sabía que Musan era un ser terrible, pero esa idea se ha distorsionado aún más. Así que tu familia fue masacrada, perdiste a un hermano o dos, lo que sea. ¿Cuál es el problema aquí? Piensa en ti mismo como afortunado y vuelve a la forma en que vivías la vida antes. Musan continuó, encogiéndose de hombros. ¿Qué estás diciendo? Preguntó Tanjiro. Míralo de esta manera. Ser asesinado por mí es lo mismo que encontrar una gran calamidad. No necesitas pensar tanto en ello. Lluvias, vientos, erupciones de volcanes, terremotos. No puedes vengarte de una forma natural. Desastre, no importa cuántas vidas se lleve. La mayoría de los humanos viven sus vidas tranquilamente, ganando su salario diario. ¿Por qué no pueden todos ustedes hacer eso? La pregunta de Musan cayó en oídos sordos y supuso que en realidad no responderían a eso. Solo hay una razón. Los Demon Slayers son una asamblea de desviados. Y estoy cansado de tratar con desviados. Si lo piensas, soy yo quien realmente quiere poner fin a todo esto. En un instante, todo el estado de ánimo en la habitación cambió. Los ojos de Tanjir perdieron todo tipo de color o emoción cuando su ira entró en un estado de existencia completamente diferente. Parecía totalmente tranquilo, pero la verdad era que debajo de la superficie, era como si todos sus órganos y huesos hubieran sido consumidos por un infierno que amenazaba con liberarse. Incluso Musan podía sentir el cambio en el aire, y miró a su opuesto con los ojos ligeramente entrecerrados. La fuerza que Tanjir había acumulado desde su último encuentro no era nada para tomarse a la ligera, y podía sentir que la chica a su lado también era considerablemente fuerte. Por supuesto, para él, todavía era imbatible, pero eso no significaba que pudiera jugar con ellos. Musan, sin duda eres un ser al que no se le debe permitir existir en absoluto. Tanjir murmuró prácticamente sin emoción en su tono, la tensión en el aire se volvió terriblemente pesada. Pensamientos de una sola mente pasaban por su cabeza. Musan no podía ser asesinado incluso si le cortaban el cuello, lo que significaba que tenían que arrastrarlo hasta el sol de cualquier manera posible. Los otros Ashiras sin duda estaban en camino, así que hasta entonces, los cuatro tenían que mantenerse firmes. Musan luego murmuró algo en voz baja y una niebla negra emergió de las bocas de su cuerpo, antes de que su cuerpo desapareciera. En un instante estaba justo encima de ellos, los cuatro asesinos se agacharon cuando el señor de los demonios golpeó el suelo con el puño y creó una explosión de escombros que envió metralla y fragmentos de madera por los aires. Cuchillas de aspecto malvado hechas de hueso brotaron de su piel y lanzó su brazo derecho como un látigo, desgarrando el área circundante y quedando a centímetros de partirlos en pedazos. Gracias a la estatura más pequeña y la extrema agilidad de Shinobu, pudo evitar cualquier daño.
A Tanjiro también le estaba yendo bien, pero para ellos dos, su principal preocupación era asegurarse de que Kanao e Inosuke no sufrieran ningún daño. Shinobu apretó los dientes mientras giraba su cuerpo a través del asalto de Musan y plantó sus pies en el techo, rompiéndolo debajo de ellos antes de lanzarse hacia adelante. Una explosión de viento la siguió y Musan retiró su brazo para bloquear su embestida. La hoja de su aguijón atravesó limpiamente su antebrazo derecho y voló parte de la piel y el hueso por la fuerza, pero tuvo que retirarse rápidamente antes de que la cortaran en pedazos. Tanjiro siguió con Inosuke y Kanao, pero cuando a Musan le brotaron más armas de carne y hueso de la espalda, se vieron obligados a esquivar la tormenta de ataques que crearon. Ciertamente eres mejor que algunas de las plagas que conocí después de mi renacimiento, pero en realidad no estás tratando de matarme, estás tratando de ganar tiempo para que salga el sol. Musan cuestionó, viendo a través de ellos y haciendo gruñir a Tanjiro. La luz no llegará a esta fortaleza, y realmente puedes arreglártelas cuando más de tus aliados ya han muerto. ¿Qué quieres decir? Preguntó Shinobu mientras saltaba para evitar al hombre que intentaba golpearla con los puños. El Asira en el Aorir hallado y el falso demonio con el cabello extraño ya parecen haber sido asesinados por mi subordinado, ¿sabes? Tanjiro y Shinobu sintieron como si les hubieran dado un puñetazo en el estómago, mientras que Kanao jadeó e Inosuke exhaló bruscamente por la nariz. ¿Obana y Mitsuri estaban muertos? ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no habían recibido una notificación de un cuervo Kasugai? Tan pronto después de perder a Muichiro y Genya, si realmente se habían ido, dependiendo de cuán heridos estuvieran los otros Asira, sus posibilidades de vencer a Musan se habían reducido significativamente. Lo que es más, para Tanjiro y Shinobu, la muerte de Mitsuri los lastimó de otra manera además de ser una camarada valiosa. Su sonrisa y su actitud alegre ahora se habían ido para siempre. Musan esperaba que revelar lo que podía ver a través de la visión de Nakime, la escena de Obana y dividida en 2x2 secciones de la fortaleza infinita y Mitsuri completamente licuada, desmoralizaría a sus enemigos. De hecho, sucedió todo lo contrario. Una explosión de fuego brotó del cuerpo de Tanjiro y su armadura de sangre de hierro surtió efecto de inmediato mientras perseguía a Musan. Intercambiaron golpe tras golpe, con las armas de hueso de Musan y sus puños haciendo grietas y abolladuras en su armadura, pero sin poder abrirse paso porque cuanto más sangraba Tanjiro por los ataques, más poderoso se volvía. Shinobu agarró su espada con fuerza y apretó los dientes, gruñendo mientras la base de su cuello y garganta adquirían una coloración púrpura oscura. Kekijutsu, Fujiroku Sokumo. Exclamó, su pecho se hinchó ligeramente antes de exhalar una voluminosa nube de veneno de glicinia de color púrpura oscuro en forma gaseosa. Las fosas nasales de Musan instantáneamente se encendieron ante el hedor de histeria y vio la enorme nube rodar hacia él a un ritmo rápido, pero apenas hizo nada para evitarlo. Una cosa tan trivial como que Wisteria no le haría nada fue lo primero que pensó, antes de que la nube lo golpeara a él y a Tanjiro en medio de su pelea. Casi al instante su piel ardió y sintió que se iba a derretir, lo que lo sorprendió enormemente hasta el punto de desligarse de Tanjiro para evitar la nube. Instantáneamente reconoció que no era una nube ordinaria debido a la presencia demoníaca que poseía el gas, y maldijo a Shinobu por lo bajo. Ser un demonio capaz de manipular una de las pocas cosas que un demonio apenas podía soportar era ridículo, pero ahí estaba. Desde arriba. Un fuerte estruendo como un trueno vino desde arriba de Musan, donde una sección del piso con todas las mesas y sillas instaladas explotó repentinamente. Mitsuri salió volando con su largo látigo ya listo para atacar y dispararle a los ojos. La cabeza de Musan giró, mirando a la mujer que pensó que ciertamente había perecido, o al menos había estado incapacitada por un tiempo, con los ojos muy abiertos. Kanao, Inosuke, Tanjiro y Shinobu también se sorprendieron por la repentina aparición de Loba Shira. Pero con una olfateada de liar, Tanjiro confirmó que no era una especie de ilusión lo que estaban viendo, era realmente el verdadero Mitsuri. Koi no Koki, Roku no Kata. Neko Ashikai Kasee. Bramó Mitsuri mientras giraba y giraba, creando múltiples ataques amplios que golpearon a Musan varias veces en el pecho y lo obligaron a retroceder. Mitsuri aterrizó con ambos pies frente a Tanjiro y Shinobu, sonriendo un poco por el éxito de su ataque, pero pronto hizo un puchero cuando Musan prácticamente no mostró daño alguno. Sin embargo, en lugar de presionar otro ataque, apoyó a sus amigos, y Obani pronto apareció del agujero creado por ella y actuó como un escudo para Inosuke y Kanao. Una vez que Musan también lo vio, se confundió. A través de su visión compartida con Nakime, había visto por sí mismo que sus muertes ocurrían en tiempo real.
La bisección de Obana y la licuefacción de Mitsuri, era imposible que hubiera sido fingida. Sabía que Demon Slayer Corps podía ser astuto en ciertas situaciones, pero fingir la muerte de dos de sus miembros de más alto perfil no pudo haber sido planeado desde el principio. Así que ¿cómo estaban vivos? ¿Cómo estaban aquí ahora, en ese momento? La frustración llegó a un punto de ruptura y Musan le gritó a su subordinado que tratara de averiguar qué estaba pasando. Fue entonces cuando toda la fortaleza infinita pareció temblar, como si estuviera viva y respirando. ¿Qué estoy haciendo? Estoy manipulando la visión de esta mujer, idiota. Gruñó Yushir aparentemente desde las mismas paredes que los rodeaban. Lo que Musan no se dio cuenta de que había sucedido fue que Yushir, usando sus talismanes como una forma de ocultar su presencia, tuvo éxito donde Mitsuri y Obana no pudieron. Finalmente se las arregló para ponerse detrás del demonio Biwa y usó otro de sus talismanes para hacer que pareciera que los dos Asira habían sido aplastados por uno de sus ataques. Luego hundió los dedos profundamente en los costados de su cráneo para conectarse directamente con ella, otorgándole el control total sobre la totalidad de la fortaleza oculta de Musan. Eso le permitió abrir un atajo directo a donde estaba Musan no solo para Obana y Mitsuri, sino también para algunos otros que estaban cerca. Musan, has cometido el pecado más grave de este mundo, me quitaste a Tamayo-sama. Te haré arrodillarte con pesar. Toda la cámara tembló una vez más, antes de que se escuchara un fuerte estruendo cada vez más cerca de ellos. De repente, la pared del fondo se desgarró por la entrada forzada de dos secciones diferentes de la fortaleza infinita, donde las puertas se abrieron y salieron más refuerzos. Kijuri y Hii salieron primero con sus espadas desenvainadas, luego Sanemi y Gimei del otro. La mera vista de Musan los puso tensos, pero los cuatro tenían tanto odio como el deseo de recompensa por las vidas que les habían quitado ardiendo en sus corazones. Una fracción de segundo después se oyó el crepitar de un relámpago y se abrió otro agujero en el suelo, destruyendo algunas mesas y sillas, cuando Zenitsu, que había sido atendido por Yushir después de su pelea con Kaigaku, apareció con una expresión seria en la cara. Su cara. Miró a Inosuke y Tanjiro, sus amigos más cercanos, y les asintió con la cabeza antes de tragarse el miedo que crecía dentro de él para mirar a Musan. Todos. Ya están todos aquí. Pensó Tanjiro. Shinobu sonrió levemente mientras hacía contacto visual con el otro Asira y asentía con la cabeza. Parece que tuviste algunos problemas allí, Coach-san. Pero puedo ver que lo estás haciendo bien, ¿verdad? Kijur preguntó con una sonrisa, su cuerpo soltó pequeñas llamas parpadeantes mientras apuntaba con su espada carmesí a Musan. Sí. Tampoco creo que tenga que decirte quién lo hizo posible. Shinobu respondió, Sanemi gruñó un poco antes de fijar su mirada en Musan. Este bastardo va a pagar, no podría estar más de acuerdo. Gimei estuvo de acuerdo mientras giraba su mayal con tanta fuerza que hacía que el techo debajo de él crujiera y se doblara. La fortaleza infinita retumbó y gimió nuevamente, antes de que comenzara a sentir que cada parte y sección del laberinto casi interminable comenzó a moverse hacia arriba. Musan tuvo que recuperar un poco el equilibrio, al igual que Asira, Inosuke, Zenitsu y Kanao. Eso solo podía significar una cosa. Yushir estaba usando su control sobre Nakime y, por extensión, la fortaleza infinita, para impulsarlos hacia la superficie donde Musan podría estar expuesto a la única debilidad que seguramente lo mataría. La luz del sol de la mañana. Shinju y Amai seguían protegiendo diligentemente a los hermanos Ubuyashiki, siempre atentos a cualquier tipo de amenaza que pudiera surgir. Habían escuchado cada pequeño detalle que dijeron los tres hermanos más allá de las puertas frente a las que se sentaron, y decir que estaban preocupados era quedarse corto. Ya habían perdido docenas de asesinos ante Musan, y con Muichiro y Gen ya muertos, y otros golpeados, se necesitaría cada onza de fuerza de voluntad y fuerza para poner de rodillas a Musan. Fue aterrador escuchar con qué facilidad el progenitor de los demonios aniquiló escuadrones enteros de asesinos en cuestión de segundos. ¿Crees que van a ganar? Amai preguntó en voz baja, el demonio mirando a Shinju con una mirada preocupada. Pudieron matar a los supermoon restantes, estoy seguro de que juntos lo harán. Amai se sintió reconfortada por las palabras del espadachín mayor y sonrió un poco, apartando la mirada de él para volver a concentrarse en su entorno. No pasó mucho tiempo antes de que algo llamara su atención, cuando un crujido en lo profundo del bosque frente a ellos llegó a sus oídos. Amai entrecerró los ojos y miró a través de los ojos de sus arañas que estaban esparcidas por el complejo, lo que le permitió ver qué estaba haciendo el ruido. Lo que vio la hizo taparse la boca y jadear.
Antes de que Shinjur pudiera preguntar qué había visto, el demonio estaba de pie y corriendo hacia los árboles, lo que lo hizo levantarse y tener su espada en la mano en caso de que ocurriera el peor de los casos. No había usado su arma en años, no desde que se retiró de la posición de Flame Asira antes que su hijo. Estaba listo para dar su vida una vez más por la causa, sin importar quién viniera después de ellos. El sudor goteaba por su frente. Anímate, pensó. Si esta noche era la noche en que iba a morir, preferiría hacerlo peleando que revolcándose en la autocompasión. Sin embargo, en lugar de que apareciera algún tipo de sirviente demoníaco de Musan, era algo que él consideraba mucho peor. Amai corría hacia él con un Urokodaki gravemente herido apoyado contra su cuerpo, el lado izquierdo de su cuerpo empapado de sangre que brotaba de su brazo amputado. Su máscara característica también estaba rota, le faltaba una pieza rota en la mejilla izquierda que exponía una parte de lo que parecía ser un oso cuidadosamente recortado. Sankonji. ¿Qué diablos te pasó? Exclamó Shinjur mientras corría en ayuda de Amai, llevándolo a su casa y a través de las puertas directamente a la sala de planificación de Kirilla. La conmoción en los rostros de los hermanos Ubuyashiki al ver al protector de Nezuko aquí, en lugar de en su casa en la montaña Sahiri, fue suficiente para alejarlos inmediatamente de la batalla que libraba Musan contra él. Instantáneamente, Kanata y Kuina salieron corriendo de la habitación para buscar suministros médicos mientras Sakonji bajaba sobre su espalda, con una tos chisporroteante saliendo de sus labios. Sakonji, ¿qué pasó? ¿Fue Nezuko? ¿O algo más? Shinjur le preguntó al antiguo Baterashira, mientras Amai intentaba frenéticamente usar sus redes para detener el flujo de sangre de su brazo. Ellos, se la llevaron, Shinjur, respondió con un resoplido. ¿Quién lo hizo? ¿Kibutsuji? No, algo más, dijo Sakonji con un movimiento de cabeza. Ellos, uno de esos, como el que se llevó a Tanjiro. Un extranjero. Shinjur levantó los ojos de su antiguo camarada herido y se encontró con la mirada de Kirilla, mientras un sentimiento de pavor descendía sobre ellos. En su esfuerzo por eliminar a Musan y liberar a Japón de su carnicería, habían pasado por alto por completo un pequeño detalle. Un tercer jugador, el mismo que condujo directamente al secuestro y al servicio temporal de Tanjiro a Musan como Upermo On-Six. Habían supuesto que Michael, el hombre que Kijur había asesinado al rescatar a Tanjiro, era solo una especie de demonio especial que estaba aliado con Musan, pero ahora era evidente que algo más andaba mal. Musan no tenía idea de que Nezuko estaba allí, de eso estaban seguros. Tenía que ser obra de este misterioso tercero que cometieron el error de ignorar hasta ahora quien descubrió su ubicación. Y ahora que ella se había ido, su plan original de mantenerla alejada de la batalla ahora se hizo añicos. Los reunidos Ashira, Zenitsu, Inosuke y Kanao se enfrentaron con Musan en una amarga pelea que estaba destruyendo rápidamente la habitación en la que se encontraban a cada segundo que pasaba. Busir desde su posición con Nakime podía ver todo lo que estaba pasando y estaba tratando de ayudar a sus aliados en todo lo que podía. Con un estruendo, cambió su posición a un área completamente nueva, lo que obligó a Musan a dirigir su atención tanto a él como a los enemigos que tenía delante. Busir podía sentir que la influencia de Musan comenzaba a filtrarse en su mente, comenzando por una decoloración y corrupción que comenzaba a extenderse a través de sus dedos hacia arriba y hacia arriba de sus brazos. El demonio más joven luchó contra el señor demonio, y con la ayuda de Tanjiro y compañía atacando al hombre directamente, pudo mantenerse cuerdo para poder seguir utilizando a Nakime para acercar la fortaleza a la superficie. Deja de interferir y muere. Musan rugió mientras pateaba a Inosuke, su grito dirigido hacia Yusir. Misu no Koki, Shi no Kata. Uchishio. Enbi no Koki, Ichi no Kata. Hidahiri. Un ataque en dos frentes por parte de Obana y Hiei obligó a Musan nuevamente a enfocarse en sus enemigos, su espalda creció varias espinas óseas grandes mientras usaba sus manos y antebrazos para bloquear y desviar sus espadas mientras se abalanzaba sobre ellos al mismo tiempo. Se hicieron cortes en su cuerpo, pero se curaron instantáneamente, antes de que el piso se convirtiera repentinamente en dos enormes puertas corredizas que se abrieron, revelando un abismo que lo hizo caer junto con los dos Ashira. Tanjiro y los demás se apresuraron a seguirlo, rebotando de pared a pared del abismo para intercambiar golpes con el señor demonio y continuar presionando el ataque. Shinobu y Kijur con su velocidad cegadora sorprendieron a Musan de izquierda a derecha, sus técnicas de respiración de insectos y respiración de llamas lo frustraron hasta que finalmente decidió que ya era suficiente.
En primer lugar, para manejar la situación con Yusir, apretó su mano con fuerza e instantáneamente comenzó a aplastar la cabeza de Nakime con sus propias células en su cuerpo. Él jadeó cuando la sangre de ella salpicó sus manos y su ropa, pero siguió indicándola que levantara la fortaleza infinita a la superficie. Maldita sea, él está tratando de matarla. Si ella muere, toda la fortaleza se derrumbará y aplastará a todos excepto a Musan. Pensó Yusir, con un gruñido escapando de sus labios mientras hundía las yemas de los dedos más profundamente en el cráneo de la luna superior moribunda para arrancar más. El control lejos de ella y Musan para sí mismo. Cambiaron de habitación una vez más cuando terminó el abismo y los dejaron caer sobre una gran plataforma formada por habitaciones y pisos unidos que estaba lleno de cadáveres de Demon Slayers asesinados. Tanjir sintió que una tristeza extrema se apoderaba de su corazón cuando vio la carnicería, pero rápidamente fue reemplazada por la ira por sus muertes. Gimei atacó brutalmente a Musan con su arma junto con Sanemi y Kijur, los tres Asira arriesgaron todo para tratar de mantener ocupado a Musan hasta que pudieran llegar a la superficie. El estruendo que se producía a su alrededor se hizo cada vez más fuerte a medida que la fortaleza infinita comenzaba a desmoronarse, con el abismo de pasillos y habitaciones conectados cayendo alrededor de la plataforma en la que se encontraban. La fortaleza se está desmoronando a nuestro alrededor. Si no salimos, todos seremos aplastados. Pensó Banai cuando una sensación de urgencia se apoderó de él, espoleando su cuerpo para luchar con más fuerza. De repente, la estructura en la que estaban parados se sacudió antes de comenzar a elevarse increíblemente rápido alejándose de las secciones rotas, la fuerza lo suficientemente fuerte como para desequilibrarlos un poco. Mitsuri gritó cuando uno de los zarcillos de carne de Musan se disparó, y Tanjiro reaccionó por puro instinto al recoger una de las espadas del asesino caído y encenderla con el Inokami Kagura antes de arrojársela directamente a Musan. Retrocedió cuando la hoja en llamas lo golpeó justo en el costado de la cabeza, perforando limpiamente su cráneo y cerebro por el otro lado, causando que perdiera el enfoque lo suficiente como para que Mitsuri esquivara su ataque. Le gruñó al joven con dagas en los ojos, antes de que se escuchara otro fuerte estruendo mientras Yusir manipulaba la fortaleza infinita por última vez. Miró hacia arriba cuando su ascenso se aceleró y notó que el techo negro se acercaba rápidamente. El Asira y otros quedaron clavados al suelo y se sujetaron como la sección en la que se encontraban, además de varias otras partes, y luego salieron disparados hacia lo que había más allá. El aire fresco de la noche fue lo que los golpeó primero cuando recobraron el sentido mientras yacían entre los escombros de la fortaleza infinita, y les tomó un segundo darse cuenta de dónde estaban. Habiendo emergido cerca de un puerto, su gran tamaño y la cantidad de barcos atracados allí les dijeron todo lo que necesitaban saber. Estamos afuera, pero lo trajimos directamente a Tokio. Exclamó Sanemi, el otro Asira se recuperó rápidamente para cuando Musan hiciera su propia aparición. Maldita sea, tiene que haber un montón de gente aquí, y aún no ha amanecido, Banai maldijo mientras miraba a todos los edificios y el cielo nocturno. ¿Cómo vamos a evacuar a la gente y contener a Musan al mismo tiempo? Solo vamos a tener que resolverlo. Oyakata-sama ya debería conocer la situación y haber enviado a Kakushi para ayudar a hacer que el área sea segura para la batalla. Gimei anunció para calmar las preocupaciones de sus camaradas. ¿De dónde va a salir? ¿Dónde? No puedo sentirlo en absoluto con todos estos disturbios. Inosuke sopló mientras miraba a su alrededor en todos los lugares posibles, desde el edificio hasta la pila de escombros de la fortaleza que se había levantado con ellos desde abajo. Ninguno de ellos hubiera imaginado que dejar la fortaleza infinita los llevaría directamente a la capital de la nación, y les asustaba pensar cuán grande era en su totalidad. Se extendía debajo de toda la ciudad. ¿Todo el país? Esos pensamientos fueron apartados por un estallido resonante cercano y se volvieron hacia él, viendo una columna de polvo y escombros que les indicó que Musan estaba libre y al aire libre. Saltó a la cima del montículo de madera fragmentada y otros materiales y los miró con docenas de tentáculos de carne que sobresalían de su espalda, lo que lo hacía parecer un monstruo araña de pesadilla con la rabia ardiendo en su mirada. ¿De verdad tienes la intención de mantenerme aquí hasta el amanecer? Pruébalo sí, comenzó Musan con un gruñido antes de que la llamada de un cuervo Kasugai lo interrumpiera, el pájaro volara sobre ellos con una sensación de urgencia. Kamado Nezuko ha sido capturado. Kau. Repito, Kamado Nezuko ha sido capturado por el enemigo. Anunció, sus palabras enviaron un escalofrío corriendo arriba y abajo de la columna vertebral de todos.
Tanjir fue el más afectado por la noticia cuando casi se derrumbó de rodillas, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. ¿Cómo podría haberse derrumbado su plan hasta este punto? Se habían asegurado de que su hermana hubiera sido transportada con el mayor nivel de secreto a la montaña Sahiri, donde su antiguo sensei la cuidaría. Cuando Musan escuchó la noticia, su ira pronto fue reemplazada por alegría mientras les sonreía maliciosamente, bajando la guardia al mismo tiempo. No podrían matarlo aunque lo intentaran, y aún quedaba mucho tiempo antes del amanecer. Torres había cumplido con su parte del trato, ya que estaba seguro de que era obra suya, y finalmente podría lograr lo que tanto había anhelado. El cuerpo perfecto que le prometieron finalmente sería suyo después de cientos de años de búsqueda. Hubo algunas irritaciones leves en el camino, pero el resultado final será el mismo. Finalmente, después de tanto tiempo, no puedo tener miedo de... El pecho de Musan se abrió de par en par cuando de repente fue golpeado por detrás por un enorme carámbano hecho de hielo negro. El impacto lo dejó sin aliento y lo paralizó momentáneamente. Inicialmente pensando que era algún tipo de ataque de otro demonio traidor, trató de absorberlo, pero rápidamente descubrió que era imposible. Cualquiera que fuera el enemigo que había arrojado el trozo de hielo en su cuerpo no era un demonio, ni era humano. Tanjir, Shinobu y los demás también quedaron estupefactos por lo que acababa de ocurrir ante sus propios ojos. No tenían idea de quién o qué acababa de atacar al señor de los demonios sin previo aviso, pero pronto recibieron una ligera indicación cuando escucharon el sonido de aplausos provenientes de algún lugar cercano. Bien hecho, asesinos, bien hecho, superaron todas mis expectativas. Dijo una voz cuando los aplausos cesaron. Los Demon Slayers reunidos giraron la cabeza hacia un edificio cercano. Emergiendo de las sombras estaba el hombre en el que Musan estaba pensando, el recientemente nombrado Cardenal Torres, sus ojos mirándolos mientras sostenía sus manos detrás de su espalda. Su rostro para ellos era un misterio, pero cuando miró a Musan y la conmoción en su rostro, las piezas del rompecabezas se conectaron en sus mentes y el temor comenzó a volver a sus corazones. Musan gruñó y trató de quitarse el hielo de su pecho, antes de que varios más golpearan todas sus extremidades a la vez en lo que parecían ser lugares aleatorios y lo pusieron de rodillas. La sangre se borró de sus labios mientras jadeaba. ¿Quién diablos eres tú, cara de mierda? ¿Y puedes decirnos qué diablos está pasando? Gritó Sanemi enojada a Torres, quien se rió de él y miró hacia la luna. Es una noche hermosa, ¿no? La brisa fresca, la quietud del aire, es perfecto. Responde a las preguntas. Ji dijo en voz baja, su mirada se endureció sobre el hombre. Tengo que agradecerte por entregarme a Musan y deshacerte del último de sus secuaces. Me ahorró el problema. El plan de Dios para la salvación puede continuar sin obstáculos por su interferencia ahora. Torres levantó una mano y mientras Musan luchaba por quitarse uno solo de los carámbanos de su brazo, el suelo retumbó detrás de él durante unos segundos antes de que de la tierra emergiera el titánico Buda de hielo, su cuerpo brillando con el brillo de la luna mientras se elevaba sobre el señor demonio incapacitado. Tanjir y Kanao se quedaron boquiabiertos al ver la construcción de hielo, sus corazones se hundieron profundamente en sus estómagos junto con Inosuke cuando Musan giró la cabeza para observar con horror su inevitable final. Trató de moverse, pero con los carámbanos perforados en sus puntos más vitales, una forma que lo mantuvo con vida sin que nadie más lo supiera, quedó paralizado. Además, dedujo que la droga que Tamayo inyectó en su cuerpo era mucho más potente que una simple droga de reversión de demonización. Profundizando en los recuerdos que quedaron en las celdas de Tamayo, descubrió la terrible verdad. La droga que había hecho era un híbrido, con varias etapas destinadas a actuar al mismo tiempo tan pronto como entrara en su torrente sanguíneo. La primera etapa fue volverlo a convertir en un humano, y la segunda un efecto de envejecimiento que aumentaría rápidamente su edad cada minuto. Finalmente se dio cuenta de que su cabello se había vuelto blanco y no volvía atrás. Cada minuto que había pasado fuera de su capullo de carne había aumentado su edad en 50 años, lo que en consecuencia habría reducido su fuerza cuanto más tiempo siguiera luchando. Si no se tuviera en cuenta la traición de Torres, aún habría encontrado su fin. Estaba condenado desde el principio, predestinado a sufrir una amarga derrota contra aquellos que lo despreciaban. La profecía de Kagaya volvió rápidamente al frente de su mente y tembló. La bestia despierta que se había impuesto a sí mismo. Todo estaba cayendo sobre él, y en sus últimos momentos, se maldijo a sí mismo y a su previsión. Maldijo al Demon Slayer Corps por su incapacidad para rendirse. Maldijo a Torres por su traición. Y, sobre todo, maldijo al mundo por haberlo dado a luz.
Luego, para horror de Tanjir, Musan quedó congelado en el lugar por el aliento bajo cero del Bodhisattva de hielo. De adentro hacia afuera, se convirtió en nada más que una escultura de hielo glorificada que representaba su rostro gritando con horror congelado. Torres se rió para sí mismo cuando arrojó su brazo, la extremidad desde el codo hacia abajo se volvió negra como boca de lobo y se extendió hacia abajo desde el techo hasta el cuerpo congelado del demonio para golpearlo de lleno en el pecho. Los zarcillos se envolvieron alrededor de todo el cuerpo de Musan, antes de que la extremidad consumiera su cuerpo por completo y simultáneamente lo descompusiera y lo absorbiera en cuestión de segundos. Torres luego retiró su brazo una vez que Musan se fue, sin dejar más cabos sueltos para atar. Luego miró a la estatua de hielo mientras se derretía, una figura negra saltó detrás de su cuerpo y aterrizó junto a él, el rostro de la persona hizo que los que lo conocieron se quedaran completamente estupefactos. Hola, hola, amigos. Encantado de conocerlos a todos, y bueno ver a los que ya he conocido de nuevo. Fue bastante extraño estar muerto al principio, pero ahora no siento nada en absoluto. De pie junto a Torres, en persona, estaba el mismo demonio Tanjir, Kanao e Insou que habían visto pudrirse en una masa burbujeante de carne corrupta antes de que Kanao lograra decapitarlo. Era Ma, cuya ropa coincidía con la que usaba cuando todavía era la luna superior 2 al servicio de Musan, solo que ahora tenía escamas grises y sus ojos de color arcoíris ya no tenían las marcas distintivas de tatuajes que denotaban su posición. Parecía humano en su mayor parte, aunque todavía con su piel pálida, pero todos sabían que él no era tal cosa. Ver su sonrisa torcida y la total falta de emoción humana en sus ojos fue suficiente para que Shinobu comenzara a entrar en pánico un poco. Sus ojos vieron a su yo más joven sosteniendo a su hermana moribunda en sus brazos nuevamente. Tanjiro y Mitsuri respondieron rápidamente, con el primero poniendo su brazo alrededor de ella y el segundo dando un paso para estar justo a su lado. Su apariencia fue suficiente para que Kanao también se congelara, el mismo terror que tenía en su corazón cuando luchó contra él al regresar lentamente de la tumba. ¿Cómo? ¿Cómo sigues vivo? Te vimos morir. Gritó Tanjir, enojado porque Musan murió antes de que él o cualquiera de los otros Ashira pudieran hacerlo por él, y estupefacto ante el aparente renacimiento de Ma. Podrías llamarlo la gracia de Dios o como lo llame este tipo, solo diría que tuve suerte de haberlo conocido, eso es todo. Ma dijo con una risa alegre, su sola voz hizo que Sanemi rechinara los dientes con irritación. ¿Alguien puede decirme qué diablos está pasando? ¿Quiénes diablos son estos tipos y por qué diablos mataron a Kibutsuji antes de que pudiéramos triturar al hijo de puta en pedazos? Sanemi gruñó, con las venas saliendo de un lado de su cabeza. Como cualquier criatura miserable como él, el final de Musan estaba destinado por Dios. Su muerte fue el último peldaño necesario para que la salvación realmente llegara a su lugar. Torres dijo una vez que puso sus manos detrás de su espalda nuevamente, sus ojos vacíos, casi sin vida, escaneando la creciente multitud de asesinos debajo de ellos mientras más fuerzas regulares se unían a ellos desde la fortaleza infinita. Una vez que descubriste que tenía 7 corazones y 5 cerebros, fue pan comido perforarlos a todos con mi hielo y congelarlo. Ma dijo antes de inclinarse hacia adelante y fijar una de sus desconcertantes sonrisas en los asesinos, el antiguo demonio hundiendo un dedo en un lado de su cabeza para hacer que saliera un nodo negro, confirmando su transformación en algo completamente diferente. Aunque dudo que ustedes, sacos de carne, se hubieran dado cuenta a tiempo. Si él hubiera empapado a alguno de ustedes en su sangre, habría terminado matándolos al final de todos modos, así que honestamente, gracias. Se concentró en donde estaban Tanjir y los más cercanos a ellos y se quitó el dedo de la cabeza, lamiendo el lodo negro mientras la herida sanaba y se rió de ellos. Shinobu se estremeció y se tragó sus miedos pasados para enfrentarse a él con resolución, junto a Tanjir, Mitsuri y Kanao, quienes ahora se habían unido a ellos para actuar casi como un amortiguador. Responde a la maldita pregunta y escúpelo como viviste, idiota. Gritó Inosuke mientras agitaba sus espadas hacia el ex Super Moon, quien fingió sorpresa y ofensa al cubrirse la boca y parecer desconcertado. Dios mío, ¿realmente quieres saber? Es simple. Torres Donoaki tomó un poco de mi sangre y la usó para hacer una semilla que me permitiría revivir una vez que mataras mi viejo cuerpo. Peleando con toda su fuerza. La risa alegre de Ma después de la revelación hizo que Kanao e Insouke le gruñeran, mientras que Tanjiro y Shinobu solo fruncieron el ceño y permanecieron en silencio. Cualquier cosa que hicieran o dijeran solo alimentaría la naturaleza jodida de la entidad maliciosa, así que en lugar de darle más municiones, se mordieron la lengua y reprimieron cualquier cosa que pudieran decir o hacer.
Luego, Torres giró la cabeza en la dirección opuesta a la que apareció Dma y, después de unos momentos, apareció una tercera figura, con su forma completamente oculta debajo de la capa larga que vestían y solo algo que recordaba a un tentáculo de pulpo saliendo de su manga. Nezuko. Gritó Tanjiro cuando vio a su hermana pequeña agitándose en los brazos de la persona, incapaz de liberarse de ella. La droga que Tamayo le había administrado todavía estaba en efecto, y había estado trabajando hasta su secuestro que acababa de ser denunciado. Uno de sus ojos había vuelto a la normalidad mientras que el otro seguía siendo el de un demonio, con el mismo efecto mitad y mitad presente con sus dientes. ¡Ayuda! Tengo miedo. Nezuko chilló, todavía sin poder hablar correctamente, incluso cuando la droga había ido tan lejos como para darle la espalda. Dejen que se vaya ahora mismo, bastardos. El gruñido de Tanjiro creó una onda expansiva de poder cuando las llamas estallaron en todo su cuerpo, sus puños se apretaron con tanta fuerza que la mano que no sostenía la espada hizo que la sangre brotara de su palma hacia el suelo. La demostración de poder no hizo nada para desconcertar a Torres y Dma, ya que el primero saludó al recién llegado con una sonrisa y una palmada en el hombro. Lo hiciste bien, hijo. Dijo Torres, el hombre inclinándose levemente. Cualquier cosa para sacar sus voces de mi cabeza, padre, el arrepentimiento, la tristeza, quiero que desaparezca todo, dijo la persona, antes de caminar detrás de los dos y mirar hacia el mar. Y lo será, lo prometo. Torres dijo antes de agarrar a Nezuko firmemente por el cabello, sosteniéndola frente a él mientras sus gritos llenaban el aire de la noche y solo enfurecían aún más a su hermano mayor. Esta noche es la víspera de la salvación, almas descarriadas. Ahora que se ha adquirido el catalizador, el plan de Dios no se puede detener. La evolución de la humanidad hacia la forma perfecta prevista por Dios está cerca. Rezo para que todos ustedes vivan para verlo. Inmediatamente, de la nada, un zarcillo gigante de carne negra mezclada con lo que parecían escamas los agarró a los tres y a Nezuko, su grito se interrumpió cuando los arrancó por los aires lejos de los asesinos. Tanjiro gritó impotente mientras los veía debilitarse cada vez más en la distancia antes de que el tentáculo los sumergiera en el agua. Desde su punto de vista, vieron un objeto grande y negro que se elevaba desde las profundidades y se sentaba en la superficie del agua, como un siniestro monstruo marino que observa a su presa. Segundos después se vieron luces brillantes, seguidas de varios estallidos fuertes que recordaban a truenos que hicieron que algunos de ellos saltaran. Entonces, de repente, el edificio junto a ellos explotó en una enorme bola de fuego que envió trozos de madera y piedra lloviendo sobre sus cabezas. Un puñado de otras explosiones estallaron a su alrededor en la misma vecindad, volviendo la escena caótica mientras todos intentaban protegerse a sí mismos y a los demás del infierno que ocurría a su alrededor. El bombardeo de quién sabe qué tipo de cosa sentada en el puerto arrasó toda el área de la ciudad donde estaba el Demon Slayer Corps, creando enormes cráteres y arrasando edificios enteros en un intento salvaje de causar la mayor destrucción posible. Dentro de la carnicería, Tanjiro fue hacia Shinobu, Mitsuri y cualquier otra persona cercana a él antes de formar una cúpula de su sangre alrededor de ellos para esperar a que pasara la devastación. Durante 15 minutos seguidos, la nave desconocida los golpeó con cualquier tipo de armamento capaz de golpearlos desde tan lejos, iluminando la noche como si fuera el 4 de julio, mientras las bolas de fuego estallaban cada pocos segundos. Sin embargo, finalmente se detuvo y el barco se hundió bajo las olas, desapareciendo sin dejar rastro. Tanjiro escuchó las últimas explosiones antes de que todo se volviera inquietantemente silencioso afuera, así que primero verificó para asegurarse de que Mitsuri, Shinobu y Kanao estuvieran bien antes de mirar a Zenitsu. ¿Están todos bien?, preguntó con un gruñido, su espalda presionada contra la parte superior de su cúpula de sangre para ayudar a soportar el peso de los escombros encima. Shinobu tosió y asintió con la cabeza, mientras Mitsuri se limpiaba un poco el polvo de la cara y ayudaba a Kanao a ponerse de rodillas. Tanjiro gruñó y lentamente comenzó a ponerse de pie, empujando las toneladas de escombros que estaban encima de ellos antes de que finalmente los tirara por completo. La piedra aterrizó alrededor de ellos con un estrépito y cuando el domo de sangre se derrumbó, fueron tratados como la escena de un desastre. Dondequiera que miraran no había nada más que destrucción, con enormes cráteres en llamas y edificios en ruinas hasta donde alcanzaban a ver. Torres no había mostrado piedad con ellos con el arma que tenía a su disposición, con la cantidad de carnicería que podía causar diferente a todo lo que habían visto antes de un demonio. Era brutal y crudo. Alguien todavía está ahí afuera.
gritó Shinobu mientras se tapaba la boca con las manos, con la esperanza de escuchar algún tipo de respuesta. Esto me está asustando, es demasiado silencioso, murmuró Zenitsu con un escalofrío, el lado cobarde de su personalidad regresando de donde lo había enterrado. Aquí. Tanjiro y Shinobu se miraron, luego volvieron a mirar a Zenitsu, Kanao y Mitsuri, quienes asintieron con la cabeza, antes de que todos se dirigieran hacia el sonido de la voz y vieran a Hime y Kijuro en el proceso de sacar una enorme losa de piedra del lejos del agujero en la calle en el que se encontraban. Dentro encontraron a Hiei agarrándose el hombro derecho mientras la sangre brotaba de donde solía estar su brazo derecho. Justo a su lado había otra losa de roca que tenía enormes manchas de sangre en el suelo, lo que significaba que, de alguna manera, en la confusión, había caído directamente sobre su brazo y se lo había arrancado por completo. Inosuke estaba tratando frenéticamente de detener el sangrado, aplicando vendajes al azar antes de que Kijuro, ahora libre, llegara a su lado para ayudarlo a ponérselos correctamente. Hime ya tenía lágrimas en los ojos mientras miraba a su aliado herido, antes de recordar rápidamente que aún necesitaban encontrar a Sanemi y a los otros asesinos que se habían unido a ellos. Shinasugawa, necesitamos encontrar a Shinasugawa. Exclamó. Tanjiro saltó inmediatamente al trabajo con su sentido del olfato a la cabeza. No le tomó mucho tiempo localizar el olor de Sanemi entre una concentración de otros, así que cuando se abrió paso a través de varias toneladas de escombros para llegar a ellos, su corazón se retorció por lo que encontró. Dentro de una cavidad que se había formado milagrosamente alrededor de los asesinos sobrevivientes, Murata sorprendentemente siendo uno de ellos, sobre ellos estaba Sanemi frente a ellos con un fragmento de construcción que Tanjiro no había quitado en su espalda. La barra de refuerzo sobresalía de los lados de la piedra, y mientras bajaba a la cavidad para alcanzarlo, su estómago dio un vuelco cuando vio otros ejes del material de construcción perforando el hombro y el abdomen de Sanemi alrededor de su herida cosida de Kokushibo. Apenas estaba vivo, resollando suavemente con cada respiración que tomaba. A Sanemi le quedaba poco tiempo, y Tanjiro se desgarró por dentro al ver eso. Murata y los otros asesinos con él miraron a Luin de Ashira mientras movía la cabeza ligeramente para mirarlos a ellos, y luego a Tanjiro. «Soy un maldito desastre, ¿no es así?», preguntó dolorosamente. Tanjiro ignoró su propia broma y trató de quitar la piedra con cuidado. «Ni siquiera lo intentes, solo corta la jodida barra de refuerzo, maldita sea, Shinasugawa-san». Tanjiro apretó un poco la mandíbula antes de retroceder y usó hábilmente su espada para cortar los ejes de las barras de refuerzo que lo conectaban a la piedra sin lastimarlo más. Una vez que la piedra cayó al suelo, Sanemi casi cae de rodillas si no fuera porque Tanjiro y los otros asesinos lo atraparon. Sanemi tosió sangre y se estremeció un poco, su espada se le cayó de los dedos y rodó por la pendiente de la cavidad hasta llegar al fondo. Tanjiro y él se miraron a los ojos antes de que Sanemi agarrara su brazo y gruñera. «Aún eres un mocoso, pero uno que finalmente entiendo», dijo Sanemi. Los ojos de Tanjiro se abrieron un poco mientras observaba a Luin de Ashira, por primera vez, darle una pequeña sonrisa. «Lo siento, por ser tan idiota contigo, y con tu hermana, apuesto a que me veo bastante patético, diciendo esto ahora, por favor, deja de hablar, Shinasugawa-san, por favor, detente, vamos a conseguirte la ayuda que necesitas. Te lo prometo. Gen ya no querría que murieras así. No me vengas con esa mierda, iba a pasar tarde o temprano, ahora mismo, escucha aquí, y escucha bien, dile a esa hermanita tuya, que yo lo siento por la mierda por la que la hice pasar». Sanemi tosió un poco mientras se reía, antes de que más sangre brotara de su boca y con un último grito ahogado, su cabeza rodó hacia un lado y murió allí mismo, en los brazos de Tanjiro. Parte de su alma pereció en ese mismo momento con el viento Ashira, a pesar de que el hombre hasta ese momento no había sido más que grosero y abrasivo con él y Nezuko. Desde el principio, cuando se conocieron, Sanemi había sido antagónico con los hermanos porque no confiaba en ellos en lo más mínimo. Incluso cuando sus logros demostraron su valor y los otros Ashira comenzaron a aparecer, Sanemi junto con Obana y permanecieron obstinados. Pero ahora, justo antes de morir, se disculpó por todo, y para Tanjiro, quien nunca lo odió realmente, fue suficiente para compensarlo. De regreso a donde estaban los demás con el herido Hiei, giraron la cabeza cuando escucharon el regreso de Tanjiro, esperando algún tipo de buena noticia, pero en cambio recibieron la peor cuando lo vieron unirse a ellos con Sanemi en sus brazos. Murata y su compañía de asesinos lo seguían, hoscos y oprimidos, con los brazos a los costados. Busir, quien luego hizo su aparición después de salir de las ruinas de la fortaleza infinita con más miembros del cuerpo, se detuvo donde estaba y miró en silencio.
Algo terrible había ocurrido mientras intentaba salir de la fortaleza después de liberarse de Nakime, quien se desintegró poco después. Musan estaba muerto, pero ¿a qué precio? Nezuko había sido tomado por Torres y su tercero, que ahora incluía una adición sorpresa en la forma de Ma, y Sanemi ahora se había unido a la lista de bajas. No sabían qué hacer. Su plan mejor diseñado, incluso teniendo en cuenta las bajas, se había arruinado por completo. ¿Qué podrían hacer? A/N más grande de Jikes. Este capítulo fue maravilloso para mí, no por su extensión, sino por el gran riesgo que estoy tomando con él en cuanto a la dirección de la trama de esta historia. Espero que todos ustedes que han llegado hasta aquí hayan reconocido que Musan no iba a vivir para ver el final, como si lo fuera, pero aún así espero que esto les vaya bien. Ustedes. Y otra cosa, ¿cómo diablos volvió Dma? El bastardo simplemente no morirá, ¿eh? No te preocupes, todavía lo odio mucho, pero tengo algo planeado para él. No lo habría traído de vuelta sin una razón, y pensé que la idea de que uno de los secuaces de Musan literalmente lo apuñalara por la espalda habría sido algo muy gracioso que le hubiera pasado. De todos modos. Eso es todo para mí en esto, se está poniendo realmente emocionante ahora, porque aquí es donde ocurre la gran divergencia. Como si todo Doctor Strange, ahora estamos en el final del juego, damas y caballeros. Espero que hayan disfrutado este capítulo, así que dejen un favorito y un seguidor si aún no lo han hecho. También deja una reseña diciéndome lo que piensas. Los veré en el próximo, Los 5 Grandes, o Capítulo 50 MB. Traducciones. Kekijutsu Fujirokuso Kumo, arte de demonio de sangre, nube de toxina de glicinia koi no koki, roku no kata. Neko Asikae Kase, Lombreatin, sexta forma. Kitty Paul Obre Semisu no Koki, Shino Kata. Uchisio, respiración acuática, cuarta forma. Marea golpeadora Ebino Koki, Ichi no Kata. Hidajiri, respiración de serpiente, primera forma. Corte de serpiente sinuosa. Bueno, aquí acaba este video, muchas gracias. Si les gusta ver fanfic de anime como de Naruto, Kimetsu no Yaiba y más, les invito a pasarse por los otros canales que manejamos abajo en la descripción. Capítulo 50, Profecía de Babel. Los seres humanos son las criaturas más depravadas y feas que jamás hayan caminado sobre la faz de la tierra. Comparado con el poderoso león, que vela por su orgullo con fuerza y fortaleza, o el gracioso cisne, cuya belleza y gracia pueden cautivar a cualquier espectador, el ser humano es absolutamente despreciable. Orgullo, codicia, ira, envidia, lujuria, gula y pereza, estos pecados capitales que encarnan el alma humana y los convierten en los monstruos que son. No importa con quién te encuentres en la vida, hasta el último ser humano es capaz de ser consumido por sus deseos y mostrar sus verdaderos colores. Pueden mentir, pueden robar, pueden dañar. Los grandes monumentos de la antigüedad, desde las pirámides de Giza hasta la hermosa arquitectura de los griegos, todo ello no es más que una muestra de orgullo por el ingenio del hombre. Los faraones de Egipto construyeron estatuas de sí mismos como un recordatorio constante de quién era la persona a cargo, y preservarían su memoria en las próximas décadas. De la mano de esta supuesta gloria y autoconservación en los anales de la historia vino su trato brutal a los menos afortunados. El pueblo judío fue perseguido bajo el reinado de Ramsés II, siendo una de las muchas pruebas y tribulaciones que enfrentó el pueblo de Dios en su camino hacia la salvación y la adquisición de su propia tierra para llamar hogar. Los césares romanos y sus leales legiones y legiones de soldados, que vivían y respiraban para ejecutar la voluntad del emperador, no eran diferentes. Pobreza, hambruna, todo eso lo enfrenté. Experimenté lo peor de la depravación humana desde muy joven, cuando mis padres fallecieron debido a una enfermedad que se extendió por los barrios marginales en los que vivíamos. Quedé huérfano, y para un niño que vivía en las calles de los pueblos atrasados del Imperio Romano, era una lucha vivir cada segundo de cada día. Buscar comida, esquivar a los legionarios que patrullaban las calles y encontrar un lugar de cemento más cálido que otro se convirtió en una rutina diaria. En ese tiempo aprendí a odiar a la humanidad. Pensé, bien y verdaderamente, que el mundo merecía ser arrasado por el fuego del infierno por el tipo de trato que un niño podría recibir de otro ser humano. ¿Cómo podría alguien ser tan ignorante de la fea verdad que lo rodea? Hasta el día de hoy, creo que estas preguntas que se agitaron en mi mente y alma fueron las que me llevaron a apreciar tanto el día que lo conocí, mi primer Salvador. Era como cualquier otro día espantoso en la pobreza, mirando a su alrededor en busca de las más mínimas sobras de cualquier cosa comestible.
Una conmoción se extendió por todo el pueblo en el que había vivido durante la mayor parte de mi joven vida, y siendo el joven curioso que era, dejé de lado mis instintos primarios de supervivencia para perseguir mi curiosidad. Lo que mis ojos fueron tratados fue una vista que solo podría haber soñado presenciar. El hombre cuyo lugar en la sociedad superaba con creces a los que me rodeaban, incluso más que los que estaban a cargo de nuestro pueblo, se encontraba actualmente recorriendo nuestra humilde morada a caballo, acompañado por los miembros de la legión mejor vestidos que se podían reunir. Fue una escena asombrosa, ver al emperador mismo, en persona, con poca o ninguna advertencia previa. Constantine era su nombre, e incluso para un pilluelo de la calle como yo, pude reunir fragmentos del impresionante ascenso del hombre a la cima como gobernante de una nación entera como el Imperio Romano. Flavius Valerius Constantinus, conocido ya como Constantino el Grande por muchos, provenía de uno de los 4 de la tetrarquía, los 4 emperadores que reinaban sobre el imperio por igual. Con su padre ya emperador y su madre una humilde griega de baja cuna, Constantino hoy parecía hablarme a nivel personal. Tenía la más mínima idea de lo que significaba estar entre las ratas y el barro, y por eso me acercó aún más a él. Fue ese día que lo vi en persona lo que realmente me hizo, honestamente, enamorarme del hombre, específicamente de sus ideales. Fue el primero en una larga historia de emperadores romanos en tolerar esta nueva religión advenediza que surgió del Medio Oriente. Cristianismo era su nombre, y no pasó mucho tiempo antes de que el propio emperador también se convirtiera en miembro de dicha religión, y llevara su estandarte con orgullo sobre su hombro dondequiera que fuera. Yo mismo no tenía ningún interés en eso, pero cuando vi a ese hombre pasar por la ciudad, fue como si un rayo de sol del cielo hubiera bajado de lo alto para iluminar mi alma atormentada. Ese día, cuando Constantine vino a mi pueblo, cambié. Cuando él y yo compartimos miradas, y esa radiante sonrisa suya se dirigió hacia mí, sentí nuevas emociones que nunca antes había sentido emerger en lo profundo de mi pecho. Era agradecimiento y devoción a una causa completamente nueva separada de la supervivencia. Quería ser como el emperador. Quería llevarme bien alto, ser piadoso y amarle para que yo también pudiera convertirme en un pilar para los menos afortunados como yo. Gracias a ese hombre y a la fe cristiana, aprendí a amar de nuevo a la humanidad. Dejé de robar y volqué toda mi vida en un intento de redimirme ante los ojos de Dios. Estaba tan feliz de comenzar mi nueva vida como creyente en la fe cristiana que busqué activamente mi propio encuentro con Dios, para que yo también pudiera esperar recibir incluso la más mínima gracia similar a la que había recibido el emperador. Sin embargo, no era más que devoción ciega. Aunque creía que tenía los ojos abiertos, todavía estaba realmente en la oscuridad sin un verdadero propósito, hasta que me topé con esa caverna escondida fuera de mi ciudad. No fue por casualidad que encontré lo que encontré en esa caverna. Fue porque Dios había visto y atestiguado mi lucha que me recompensó por mis esfuerzos por perdonar. Fue gracias a él que di testimonio de una flor única e imperturbable como ningún ser humano había visto antes. Con pétalos del más azul de los azules y una especie de miasma que levitaba alrededor de la planta, supe que era algo divino. Esa flor sería el primer catalizador que me impulsaría hacia mi nuevo camino de propósito, uno que me llevaría hasta el día de hoy. Al tocar esa flor con solo un dedo, me suplicó la visión de un mundo perfecto, donde la humanidad estaba unida como una sola y viviendo en armonía con nuestro Señor en su reino. No hubo conflicto, lucha ni sufrimiento. Sin enfermedad ni peste. La humanidad estaba en paz eterna consigo misma y con Él y su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Fue un regreso a Adán y Eva, durante los primeros años de la existencia de la humanidad bajo el cuidado de Dios. La visión era tan extraordinariamente hermosa que me hizo derramar lágrimas de alegría, antes de que una extraña sensación diferente a cualquier tipo de sentimiento que mi cuerpo hubiera experimentado antes me invadiera. Mirando hacia atrás, si tuviera que describir lo que estaba sucediendo, lo más cercano posible con lo que podría relacionarlo era que mi cuerpo se estaba derritiendo. Mis ojos comenzaron a derramar lágrimas de color negro, y se hizo cada vez más difícil respirar mientras tosía la extraña sustancia parecida al alquitrán. Una de las últimas imágenes que percibieron mis ojos antes de que todo se volviera negro fue la piel de mis manos tornándose negra antes de derretirse físicamente de mis huesos. Esos breves momentos me provocaron el dolor más insoportable que se pueda imaginar, pero el lado positivo de mi calvario fue que, al final, no sentí nada más que la dulce sensación de liberación. El hambre y la sed que los seres humanos pasamos por alto todos los días, por lo arraigadas que están en nuestra vida, se habían ido. El dolor que mi cuerpo había aceptado como parte de su propia existencia también se había desvanecido.
Era como si hubiera dejado atrás los grilletes debilitantes de la existencia humana y ascendido más allá hacia algo más. De hecho, eso fue lo que le ocurrió a mi cuerpo. Renací, creado de nuevo a partir de la basura que era mi caparazón mortal. El nuevo cuerpo que había obtenido me permitiría cumplir la misión que me había sido dada al tocar la flor de aspecto alienígena. Al igual que Moisés recibió la sagrada tarea de sacar a los israelitas de Egipto mediante la manifestación de Dios en la zarza ardiente, vi por mí mismo su presencia aparecer a través de la flor azul y sentí su toque. Desde ese día supe lo que debía hacer, como su siervo. La visión que vi fue el futuro de la humanidad, el cumplimiento de los deseos de la humanidad antigua. Torres abrió los ojos mientras cruzaba la calle con Dma a su izquierda, el cuerpo comatoso de Nezuko sobre su hombro, hacia las puertas del Vaticano. Estaba nublado y parecía que iba a llover pronto, con el viento arreciando y un trueno lejano resonando en la distancia. Casi nadie andaba por las calles de Roma que rodeaban la ciudad del Vaticano, a excepción de los guardias suizos que estaban estacionados en la entrada. Antes de que los dos hombres pudieran siquiera preguntarle por qué Dma y Nezuko estaban con él, rompió sus cuellos con nada más que sus manos y siguió avanzando. Dma se rió un poco de lo despiadado que era su nuevo compañero, y simplemente lo siguió mientras entraban en la ciudad del Vaticano. En un abrir y cerrar de ojos, Torres transformó su ropa en la de su atuendo cardinal y sonrió un poco, sus pasos rebotando en las paredes de los edificios cercanos. Al igual que la ciudad, el centro de la fe católica romana también estaba casi vacío, con solo los guardias en sus patrullas habituales. Los dos que había matado no serían descubiertos hasta que fuera demasiado tarde, y no pasaría mucho tiempo hasta que llegara a su destino. ¿Le importaría decirme qué es lo que tendré que hacer, Torres Tono? No me imagino que la razón por la que me trajo de vuelta fue para dejarme matar a Musan-sama y luego llevar al hermano menor de Kamado. Dma preguntó con una sonrisa, el cardenal lo miró y se rió entre dientes. Tus preocupaciones han sido escuchadas y no tienes que preocuparte. Para prepararme para la ceremonia, necesitaré algo de paz y tranquilidad, así como ninguna interferencia. Respondió Torres mientras giraba la cabeza hacia atrás para mirar hacia adelante cuando entraron en las inmediaciones de la plaza de San Pedro. A medida que la tormenta se acercaba cada vez más, Torres se detuvo y miró a Dma directamente, mirándolo fijamente a los ojos. ¿Sabes lo que eso significa, sí? Puedo hacer una buena suposición, Kuku. Dma respondió con una sonrisa mientras dejaba a Nezuko en el suelo junto a él, antes de blandir sus abanicos y ir. Torres lo vio desaparecer en el aire, riéndose de sí mismo por haber desatado una amenaza demoníaca en los terrenos de uno de los lugares más sagrados del planeta. Fue en el primer grito espeluznante que luego se movió rápidamente, yendo de la plaza icónica al palacio apolístico, donde iba a visitar a alguien a quien había querido ver por última vez. Como era de esperar, el alboroto de Dma se extendió rápidamente a través de las filas de la Guardia Suiza, quienes rápidamente se vieron incapaces de contener al antiguo demonio. Al encontrar sus armas nada pudieron hacerle daño, los miembros de la Santa Sede fueron rápidamente contactados y comenzaron a evacuar. Esos esfuerzos, por supuesto, serían inútiles para alguien como Dma, pero, por supuesto, no había forma de que pudieran saber eso. La única idea que tenían era que un asesino enloquecido estaba actualmente devastando a la población de la ciudad del Vaticano, y tenían que tratar de poner a salvo al Papa y sus figuras más importantes lo antes posible. Torres sonrió. Estaba a punto de obstaculizar severamente estos planes, e iba a disfrutar hasta el último segundo. Después de todo, él era la verdadera voz de Dios, y era su deber ver a través de la visión que tuvo hasta su conclusión. Usando una máscara de miedo para escabullirse a través del palacio apolístico, fingiendo que estaba entre los que temían por sus vidas, llegó a su destino. Las plagas que se interpusieron en su camino fueron eliminadas rápidamente, lo que le permitió no tener distracciones que pudieran interrumpirlo. Su santidad, dijo Torres mientras abría la puerta, su sonrisa se convirtió en una mueca estoica. En solo 10 minutos, el centro de la fe católica romana, una de las fortalezas más sagradas del mundo, había caído. La Guardia Suiza fue diezmada, la Santa Sede masacrada. Y en lo más alto del pastel de pesadilla estaba nada menos que el mismo Papa, asesinado por el propio Torres con el pretexto de que su servicio a la Iglesia no había hecho más que mancillar la casa de Dios. Por supuesto, había pensado si les permitiría ver la salvación hasta el final, pero al final, decidió que un evento glorioso como ese solo puede ser presenciado por aquellos verdaderamente dignos. A sus ojos, la Iglesia Católica Romana había caído en desgracia, plagada de corrupción y escándalos que se habían ido acumulando a lo largo de los años.
Matar a los líderes fue solo un peldaño en el camino a la salvación. ¿Por qué tardaste tanto? Ya terminé. Dma dijo con una carcajada mientras se sentaba tranquilamente entre una pila de cuerpos, lamiendo sus dedos ensangrentados con una sonrisa maliciosa. Tenía algunos asuntos que atender. Torres respondió mientras arrojaba el cuerpo del papa al suelo entre ellos, el antiguo demonio riéndose de nuevo. ¿Te has asegurado de que nadie pueda entrar en la ciudad? Me gustaría ver a los humanos intentar romper mi hielo ahora, después del pequeño impulso que ha recibido, gracias a ti. Torres asintió y volvió su mirada hacia Nezuko, quien seguía en la misma posición donde Dma la había dejado. En cuclillas ante el joven, Torres sostuvo suavemente su mejilla y la acarició un poco mientras la miraba. Durante su rápida salida de las aguas japonesas por encima de su viaje asegurado, el hermano Kamado siguió sucumbiendo a los efectos de la droga de Tamayo, y los cambios finales ocurrieron a los pocos minutos de llegar a la ciudad del Vaticano. El toque en su piel hizo que la frente de Nezuko se frunciera y gruñó un poco, el sudor en su frente se había secado un poco. Cuando abrió un poco la boca, se demostró que sus colmillos demoníacos habían retrocedido y sus uñas también habían vuelto a la normalidad. No te preocupes, pequeña, es posible que tu hermano no pueda verlo ahora, pero tú realmente eres la clave de todo, serás el catalizador que la humanidad necesita para entrar en la nueva era. La profecía de Babel se cumplirá. Pero antes de que la salvación realmente pueda echar raíces, hagamos una pequeña prueba, fue el escenario de un desastre. Los esfuerzos de limpieza todavía estaban en pleno apogeo en el área del puerto donde habían emergido de la ahora destruida Infinity Fortress, y no podía agradecer lo suficiente a los Kakushi por ser los principales defensores de dicha limpieza. La situación era más que crítica. No solo habían fallado en su objetivo principal de matar a Musan y terminar con el reinado de los demonios en todo Japón, permitiendo que un tercero antagónico hiciera el hecho, sino que Nezuko también había sido secuestrado. Lo que Torres planeaba hacer era desconocido para ellos, pero cualquiera con un cerebro podría darse cuenta de que no era nada bueno. La situación era tan grave que el propio Kirilla había hecho el viaje desde su casa de seguridad para encontrarse con ellos, siendo escoltado por sus protectores Ama y Shinjur. De ellos, Ashira se enteró de la grave herida de Urokodaki que sufrió al tratar de proteger a Nezuko. Escuchar que su sensei había sufrido un ataque tan brutal enfureció no solo a Tanjiro, sino también a Hiei. Había sido su sensei antes que Tanjiro, y deseó poder ir al lado de Urokodaki en ese mismo segundo, pero ni siquiera él pudo lograrlo. Había sufrido la pérdida de uno de sus brazos y actualmente estaba siendo tratado por Shinobu, quien con la ayuda de algunos Kakushi bajo su dirección, había logrado detener la hemorragia y eliminar cualquier riesgo inmediato en su vida. Sin embargo, fue solo una pequeña victoria, y una agridulce. Y ahora todos estaban tambaleándose por las réplicas de la desastrosa batalla final que esperaban finalmente salvaría a Japón. El espíritu ardiente de Tanjiro había sido reemplazado temporalmente por una personalidad hosca y derrotada que era completamente opuesta a la habitual. Fue desgarrador ver a una persona optimista y de voluntad tan fuerte como él en ese estado, y Ashira, incluso Obanai, les dio el espacio que necesitaba. La única persona que realmente pudo acercarse y consolarlo fue Shinobu, quien estaba sentada justo a su lado en el trozo de roca que estaba usando como asiento, recostada contra él con la cabeza en su hombro. Sin saber qué hacer, Mitsuri permaneció sentada junto a Obana y Kijuro a la derecha de la pareja, con una expresión de tristeza. Este último tenía el ojo bueno cerrado y los brazos cruzados, tomando respiraciones lentas y constantes para ayudar a calmarse porque, aunque no lo demostrara, la llama Ashira realmente estaba ardiendo por dentro. Cuando vio a Shinobu apenas rozar con sus labios las mejillas de Tanjiro, besándolo suavemente allí antes de limpiar algunas de sus lágrimas, algo cambió dentro de ella. Su mirada se endureció un poco antes de colocar sus manos sobre sus rodillas y empujar hacia abajo, levantándose y limpiando algunos granos de polvo de su aori. Avanzando, se acercó a Tanjiro y se sentó en su lado opuesto, poniendo una mano sobre su rodilla y mirándolo. Levantando la mirada, Tanjiro giró la cabeza y la miró a los ojos por unos momentos, antes de que Mitsuri se inclinara hacia adelante y lo abrazara. Los ojos de Shinobu se abrieron un poco, pero pronto sonrió y rió suavemente para sí misma, feliz de que al menos un pequeño rayo de sol brillaba a través de los pesados cielos grises que yacían sobre sus mentes. Kanao también fue testigo del abrazo de Loba Ashira, pero no actuó, sino que giró la cabeza ligeramente hacia un lado para ocultar el más mínimo rumor. Obanai, por otro lado, apretó los dedos alrededor de sus brazos mientras los miraba, con los brazos cruzados y una mirada venenosa.
Sin embargo, cuando vio la expresión suave y afectuosa de Mitsuri, sintió que algo del hielo alrededor de su corazón se derretía y suspiró para sí mismo. Entonces es así, pensó Banai, derrotado, antes de resignarse a sus pensamientos. ¿Qué haremos ahora? Hemos perdido a Genbyaku-kun, Toki-san, Shinasugawa-san, Gime, y murmuró para sí mismo desde donde estaba sentado con Ji en recuperación. Tamayo-sama también se ha ido, fue absorbida por Musan, así que cuando murió, dijo Ama y también casi en un susurro, al borde de las lágrimas. Usir no se atrevió a decir una palabra, porque al igual que algunos de los otros sobrevivientes de la pelea de Infinity Fortress, estaba enojado y molesto por el colosal fracaso en el que se había convertido. Por supuesto, sobre todo, estaba furioso con la muerte de Tamayo, porque ella había sido la luz de su vida. Sin ella, ¿qué propósito podría tener seguir viviendo? Oyakata-sama, tenemos que hacer algo. Nezuko está en gran peligro. Shinjurre dijo al joven maestro del Demon Slayer Corps. La verdad era que desde que llegó por primera vez a Tokio, la mente de Kiriya había estado trabajando a toda marcha, tratando de averiguar qué podían hacer con los recursos que les quedaban para tratar de rescatar a la hermana de Tanjiro de las garras de este nuevo enemigo. Desafortunadamente, incluso con todo su entrenamiento con su padre, Kiriya no pudo encontrar una solución. Realmente no había esperado que un tercero interfiriera de esa manera, incluido traer de vuelta un pensamiento de estar muerto Upermoon aparentemente de la tumba. Estaban lidiando con una fuerza completamente ajena a ellos, y fueron atrapados con los pantalones bajados. Fue vergonzoso y exasperante. Sin forma de saber a dónde habían llevado a Nezuko, y sin forma de saber qué planeaba hacer Torres con ella, estaban realmente perdidos. Dios mío, qué terrible estado de cosas tenemos aquí. La voz suave como la seda que atravesó la oscuridad captó la atención de todos sus ojos se volvieron hacia una mujer que solo 3 de ellos reconocieron. El cabello largo y blanco, el atuendo exótico de origen extranjero y los ojos rojo claro que fijó en ellos. Ningguang-san. Soltó Shinobu, poniéndose de pie como un cohete por la sorpresa. Los otros Ashira pronto harían lo mismo, siendo Tanjiro el último ya que se sentía un poco incómodo por la mujer. Ningún, espera un minuto, murmuró Kiriya, frotándose la barbilla mientras el nombre le resultaba familiar. Luego chasqueó los dedos y jadeó mientras la señalaba. Eres uno de los informantes de mi padre. La dama de la cámara de Jade. Ahora lo recuerdo. Fufu, ese soy yo. Aunque, más como el primero, esos rufianes bajo Kibutsuji destruyeron mi hogar una vez que me obligaron a decirles dónde se encuentra tu Swordsmith Village. Mitsuri jadeó audiblemente y se cubrió la boca con las manos ante la sorprendente revelación, al igual que Shinjuri su hijo. Los Ashira reaccionaron a su manera, pero el sentimiento fue mutuo. Su segunda fortaleza más secreta fue descubierta porque las fuerzas de Musan habían llegado a un informante de Kagaya del que ni siquiera habían oído hablar antes. Uno que ni siquiera era humano. ¿Cómo supo un demonio sobre la aldea Swordsmith? Siseo Bani mientras, rápido como un relámpago, estaba detrás de la mujer exótica con su espada enrollada alrededor de su cuello. En primer lugar, no soy un demonio como los que has llegado a conocer, Iguro Banai. Ningun respondió con calma sin siquiera estremecerse, la mujer fumando ligeramente en su pipa y exhalando. Y en segundo lugar, sé todo lo que hay que saber en Japón. La información es tan preciada como el oro o la plata. Cuando eres una mujer de negocios como yo, lo sabes. Banai gruñó un poco y miró a Shinobu, manteniendo su espada firmemente donde estaba como precaución. Coach, pareces conocer a este demonio. ¿Te importaría explicarlo? Me permitirá. Dijo Kiriya, alejándose del lado de Shinjuriyama y hacia Ningun. Hizo un gesto con la mano hacia Snake Ashira, quien volvió a gruñir antes de cumplir a regañadientes con el deseo de su amo y retiró su espada del cuello de la mujer de negocios. Exhalando otra nube de humo, Ningun sonrió cálidamente a Kiriya y creó un asiento de cristal puro para descansar. Se formó de la nada con solo el movimiento de sus dedos, sorprendiendo a Shinobu y a los demás que la habían conocido porque era la primera vez que la veían usar algún tipo de habilidad demoníaca. ¿Era su manifestación de Crystal Blood de Monarch? Solo podían asumir que lo era. Ningun era una informante de mi padre. No duden de mí cuando les digo que es la comerciante más rica de todo Japón, una que se hizo a sí misma. Gracias a sus esfuerzos, estableció la red de información más amplia de todo el mundo. País. Kiriya declaró con firmeza y con un tono de voz claro, Ashira y otros asesinos como Kanao presentes que no la conocían completamente desconcertados.
Si no recuerdo mal, fui transformado en un demonio por otro demonio, uno que era independiente de Kibutsuji, llamado Tamayo. Sufría de cáncer de pulmón y, viendo que no quería dejar de aumentar mi riqueza en el corto plazo, recibió tratamiento de ella. El mismo que le salvó la vida, Kamado Tanjiro. Ningún intervino, la mención de su nombre hizo que las orejas de Yusir se animaran un poco y sus ojos se abrieran como platos. Los ojos de Tanjiro se abrieron cuando la mirada de la mujer se centró en él. Dentro de su propia mente, después de escuchar sobre el tipo de poder que ella realmente tenía sobre todo Japón, se preguntó si esta había sido la herramienta que Shinobu había usado para poder encontrarlo. Cuando le susurró esta pregunta, Shinobu le devolvió la sonrisa suavemente y asintió con la cabeza mientras apretaba ligeramente su mano con la suya. Se sonrojó un poco, y Mitsuri junto a ellos riéndose en silencio ante la reacción. Cuando vine a Tamayo para recibir tratamiento, fue al mismo tiempo que el mismo Kagaya estaba allí, buscando algún tipo de cura para la aflicción de su familia. Él mismo fue testigo de mi transformación, y fue él quien vio que tal vez podría ser una oportunidad para nosotros. Para que los demonios vivan una vida pacífica. El objetivo siempre era matar a Kibutsuji, pero en el fondo, con mujeres como ella y Tamayo viviendo entre la humanidad, se preguntaba si podría haber un momento en que pudiéramos coexistir con ellas. Kiriya terminó, antes de señalar a Tanjiro, Shinobu y Mitsuri con una sonrisa. Y la prueba viviente está entre nosotros, por fin. Pensar que el deseo de mi hermana fue compartido por muchas más personas de las que cualquiera de nosotros podría haber imaginado, dijo Shinobu suavemente mientras sostenía una mano sobre su corazón, sonriendo un poco con su propio sonrojo. Volvamos a asuntos más urgentes, sin embargo, los hombres que secuestraron a tu hermana, Tanjiro. ¿Puedes describirlos? Ningún preguntó, entrando en modo de negocios en un abrir y cerrar de ojos. Ah, bueno, uno de ellos era un Upper Moon, pero la persona a cargo, parecía de mediana edad, del lado mayor, respondió, revolviéndose con sus recuerdos a través de su estado mental aún conmocionado. ¿Se llamaba Torres? Ese sí. Lo fue. ¿Sabes de él? De hecho, lo hago. Dijo Ningún mientras sacaba un poco de ceniza de su pipa, mientras exhalaba un anillo circular perfecto de humo. Escuché su nombre cuando fue a tratar al emperador, él viene de Europa, como miembro de la Iglesia Católica Romana. Aparentemente, era ampliamente conocido por realizar milagros médicos, conoció al emperador como el emperador de nuestra nación. Tartamudeó Kijur mientras el color de su rostro se desvanecía un poco. Ciertamente. Sin embargo, eso fue hace mucho tiempo, así que no pensé nada al respecto, pero viendo que ahora ha mostrado su verdadera cara, creo que debe haber regresado a casa. A Europa, un silencio cayó sobre la multitud después de que Ningún terminó de hablar, y pronto se dieron cuenta. Nezuko ya había sido llevado a un continente completamente diferente. ¿Cómo pudo Torres haberse mudado tan rápido desde Tokio? Parecía imposible, pero, de nuevo, habían presenciado el renacimiento de Ma, por lo que todo era posible en ese momento. No te preocupes, porque he venido preparado. Ningún dijo con una sonrisa mientras señalaba hacia el puerto con su pipa de fumar, atrayendo las miradas de todos hacia una vista que solo podían decir que era extraordinaria. Entrando en el puerto estaba un barco magnífico, un barco naval claramente inspirado en el junco chino construido para los tiempos modernos con una chimenea en el centro del barco, en lugar de velas. Era más pequeño que cualquier tipo de barco del que Torres hubiera escapado, pero eso jugaría a su favor. Más pequeño significaba más rápido, y con el brillo en los ojos de Ningún, había más en el barco de lo que parecía. Uno por uno, los miembros supervivientes de Demon Slayer Corp se miraron a los ojos y supieron lo que iba a pasar. Silenciosamente aceptaron, y con solo un asentimiento de Kiriya, tenían su misión. Usando el barco de Ningún, aquellos que puedan ir harán el viaje a Europa para encontrar a Nezuko, traerla de vuelta y matar a Torres. Kibutsuji había hecho lo suficiente para aterrorizar a Japón. Ninguno de ellos quería otro que tuviera el potencial de aterrorizar al mundo. Cualquiera que fuera su salvación, no podían dejar que sucediera. Hola chicos. Perdón por la pausa no anunciada, tenía trabajo, ese trabajo terminó, necesitaba encontrar un nuevo trabajo y también estaba haciendo cosas en la vida real, así que no tuve tiempo para escribir. Además, yo también necesitaba un pequeño descanso. Pero aquí estoy, brindándoles este capítulo.
Ahora, este capítulo no solo es el capítulo 50 de todos, lo cual es absolutamente asombroso, sino que es especial de otra manera. Me hubiera gustado publicar esto el 20 del mes pasado, y para aquellos de ustedes que han estado aquí desde el principio, saben esa fecha como el mismo día en que publiqué esta historia por primera vez. Así es, ha pasado un año entero desde que comencé a escribir este fic. Derecho loco. Es absolutamente asombroso pensar cómo hemos llegado tan lejos en un año, tener la historia casi superando las 500.000 palabras, y en ese momento lo he pensado. Cuando comencé a escribir esta historia por primera vez, me fijé dos objetivos. Superar las 100.000 visitas e intentar superar el recuento de palabras de mi fic largo anterior, A Different Path, que es un fanfiction de Akame ga Kill. Pensar que me estoy acercando a las 250.000 visitas, y he superado cualquier tipo de meta de conteo de palabras que podría haber esperado es increíble. A veces me resulta difícil creerme a mí mismo, pero es la verdad. Y parte del éxito de esta historia se les atribuye a ustedes, que se quedaron y esperaron conmigo, y me acompañaron en este viaje. No puedo seguir diciendo esto lo suficiente, chicos, pero estoy realmente honrado de haber tenido lectores como ustedes, incluso los que no hablan. Algunas de sus reseñas realmente me hacen sonreír y me recuerdan nuevamente por qué amo hacer esto, por qué amo escribir. Ver cómo reaccionan ustedes y aman la historia y la trama, es una sensación increíble que es difícil de describir. Así que nuevamente, muchas gracias por dedicar su tiempo a esta historia, nunca dejaré de apreciarla y apreciarlos a ustedes, mis lectores. Sé que este capítulo es uno de los más cortos, pero creo que con lo que está por suceder, era necesario un pequeño respiro. Es hora de recobrarnos y prepararnos para la montaña rusa que está a punto de comenzar. Va a ser increíble. Muchas gracias, chicos, por leer esta historia y apoyarla. Deja un favorito y un seguidor si aún no lo has hecho, y deja una reseña también. Los veré en el próximo capítulo, siempre que tenga tiempo para escribirlo. Jaja. Nos vemos entonces. Ya casi llegamos al final. Bueno, aquí acaba este video, muchas gracias. Si les gusta ver fanfic de anime como de Naruto, Kimetsu no Yaiba y más, les invito a pasarse por los otros canales que manejamos abajo en la descripción, están los links como nuestras redes sociales, tal vez si gustan un diseño como miniaturas o banners etc.